punto P. La línea es infinita y está cargada de manera uniforme, o sea, con densidad lineal constante. Entonces nosotros comenzamos a plantear el problema. Los vectores de posición, ¿verdad? R', quedan de esta forma. Esto lo hicimos en la clase anterior y llegamos a esta integral. Esta es la integral a la que nosotros llegamos. Entonces dijimos que la integral tiene dos componentes, ¿verdad? Una componente ρ, una z. Tenemos que resolver las dos integrales. Los límites son infinitos, vamos a integrar en z'. Pero lo que sucede aquí es que la componente en ρ unitario, dijimos que lo más común era escribir ρ en función de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Pero en este caso no es necesario porque ρ no depende de z, ρ unitario no depende de z. Entonces lo podemos dejar así y la componente en z es esta otra. Entonces, la integral en z unitario desaparece porque el integrando es una función impar de z'. Esto de que es una función impar se refiere a que el integrando, la función que está en el integrando, esto, que es la función, es impar y el intervalo de integración es simétrico. Como ustedes ven, los límites de integración van de menos infinito a más infinito, es simétrico. Y la función es impar, entonces esta integral se anula, se hace cero. ¿De acuerdo? Mientras que la otra integral no, esta otra integral no, la función no es impar. Esta función es par en z. ¿A qué se refiere eso de la función par? Pues a lo que se refiere es a esto. ¿Cómo saber si una función es par o impar? Cambiamos el signo de la variable y si la función cambia de signo, significa que la función es impar. Si no cambia de signo, significa que la función es par. Un ejemplo, x cuadrado. La función f de x, ¿verdad? F de x es igual a x cuadrado. Es una función par, porque si yo le cambio el signo a la variable x, entonces la función no cambia de signo, porque menos x al cuadrado es x cuadrado. Una función impar puede ser x al cubo, ¿verdad? X al cubo. Si le cambiamos el signo, la función cambia de signo. Entonces, esta función es impar y esta función es par. Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros tenemos en una integral, por ejemplo, si ustedes van a integrar x cuadrado de dx en un intervalo simétrico desde menos a, ¿qué sucede aquí? Esto no va a ser diferente de cero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ustedes integran x cubo en un intervalo simétrico? Lo pueden comprobar, ¿verdad? Si lo integran en un intervalo simétrico, esto se hace cero. Esto siempre se cumple, ¿verdad? Entonces, no es difícil verlo, ¿verdad? Que esa función que tenemos ahí en esa integral es impar. Solo es de cambiarle el signo a z. ¿Estamos, jóvenes? Porque en electromagnetismo es muy común eso, ¿verdad? Que ustedes van a encontrar en el libro esa expresión, ¿verdad? Común, de que la función es impar, por eso la integral se anula. Pero solo cuando los intervalos de integración sean simétricos. ¿Estamos? Entonces, como ven, la función que aparece en la componente z es esta. Este es f de z. Al evaluar esta función en menos z, cambiarle el signo a la variable, ¿qué pasa? La función cambia de signo. En el denominador no pasa nada porque está al cuadrado. O sea que es impar. Y con eso ya lo tenemos, ¿verdad? Ya hemos demostrado que es impar, entonces se anula. Ahora, la componente ρ unitario. Ρ unitario es un vector variable, pero no depende de z, entonces dejamos la integral así. No le hacemos ningún cambio.
Bien, jóvenes, no sé si tienen preguntas, no sé si todo está claro hasta el momento. Sí, le quedó claro. Bien, bueno, entonces seguimos, ¿verdad? Entonces, la única componente del campo es en ρ. La integral esta es muy simple, como ven. Estas integrales se realizan con cambios de variable trigonométrico. Por si lo quieren hacer ustedes, ¿verdad? Para practicar ahí en su casa lo pueden hacer. Aunque no es necesario porque ustedes van a tener tablas de fórmula, ¿verdad? De integrales. Entonces, esta integral la podemos ver en tablas. El resultado de la integral indefinida es esta. En el examen es necesario que ustedes trabajen bien ordenado, ¿verdad? Porque hay estudiantes que solo tal vez meten la integral en una calculadora o en algún programa y ya les da el resultado, ¿verdad? Pero recuerden que en el examen se les pide dejar evidencia del procedimiento. Entonces ustedes tienen que colocar la solución de la integral y tienen que evaluarla en los límites. Entonces aquí tenemos el resultado de la integral y lo vamos a evaluar de menos infinito a más infinito. Al evaluarlo tenemos dos términos, ¿verdad? Me quedan dos límites. El límite cuando z' tiende a más infinito y cuando tiende a menos infinito. Hay que hacer estos límites. Aquí 1 sobre ρ cuadrado lo sacamos porque es constante. Recuerden que ρ es constante, es la distancia al punto de campo. Entonces, cuando evaluamos z en más infinito o menos infinito, esto queda como un límite indefinido, ¿verdad? Me queda más infinito entre más infinito, queda indefinido. Entonces, hay que hacer un álgebra aquí, ¿verdad? Para poder evaluar ese límite. Entonces lo que hacemos es factorizamos en el radical, en el argumento, factorizamos z cuadrado, ¿verdad? Se factoriza de manera que me quede esto así, ¿ve? Aquí me faltó la raíz, ¿verdad? Aquí olvidé de colocar la raíz, por si ustedes si lo quieren hacer ustedes, ¿verdad? Olvidé la raíz aquí. Bueno, entonces, bueno, la raíz era en todo, ¿verdad? Ahí estoy cometiendo un error, porque la raíz era en todo aquí. Así, ¿ve? Entonces, aquí ustedes ya saben lo que pasa, porque ya han hecho límites así, ¿verdad? Ustedes ya han resuelto esto. De manera que aquí tengo la raíz de z cuadrado es valor absoluto de z. Multiplicado por la raíz de lo que está dentro de paréntesis, o sea, de esta manera. ¿De acuerdo? Recuerden que aquí teníamos la raíz. Me queda la raíz de z cuadrado, valor absoluto de z, en ambos límites, multiplicado por la raíz de ρ cuadrado entre z cuadrado más 1. Los límites, la única diferencia es que el primer límite tiende a más infinito y el segundo tiende a menos infinito. Entonces, ¿qué sucede acá? Son límites, estos límites tenemos que revisar, ¿verdad? Los valores que toma z. Por ejemplo, en el primer límite, z siempre asume valores positivos. Tiende a más infinito, pero, o sea, siempre toma valores positivos. Entonces, por definición de valor absoluto, recuerden la definición. ¿Cómo se define valor absoluto? Se define valor absoluto de z como z si z es positivo y menos z si z es negativo. Acuérdense bien de la definición de valor absoluto, ¿no? ¿Qué pasa entonces aquí en el primer límite? Como z es positivo siempre, solo quitamos las barras. Pero en el segundo límite, como z asume valores negativos, entonces quitamos las barras, pero multiplicamos a z por menos z. ¿Estamos? Tenemos que multiplicar z por un menos en el segundo límite. ¿De acuerdo, Juan? Entonces, en el primer límite me queda z' entre z, se cancela. Aquí también se va a cancelar, pero va a quedar un signo menos ahí.
¿Estamos? O sea, lo que vamos a tener es esto, miren. En el primer límite ya cancelamos z. Z entre z se canceló. En el segundo se canceló z entre z, pero quedó menos 1 porque en el denominador teníamos que multiplicar z por menos. De manera que esto es menos 1. Ahora este límite ya se puede evaluar. Cuando ustedes evalúan z a infinito, les queda ρ entre infinito, es 0. Les queda la raíz de 1. En el otro límite también, ρ entre infinito, eso es 0, les queda la raíz de 1. ¿De acuerdo? Porque ρ es una constante, es un valor finito. Entonces, en el primer límite da 1. El segundo límite da menos 1. De manera que esto es 1 menos menos 1. Eso es 2. 2 entre ρ cuadrado es el resultado de la integral. ¿De acuerdo? 2 entre ρ cuadrado. Lick, Nunca va, o sea, en el examen no es válido. Ajá, dígame. Dígame. Respecto a la integral, va que esa función es par, entonces podríamos cambiar la integración de 0 a infinito, o no podríamos hacer eso. Y multiplicada por 2 también. Integrar de 0 a infinito y multiplicar por 2, sí, puede. Ah. Sí, podría hacerlo. Bien, yo les iba a decir que en el examen tienen que hacer el procedimiento, ¿verdad? Ustedes pueden ver las integrales en las tablas, pero tienen que hacer el procedimiento. Porque si meten esto en una calculadora, ya les va a dar el resultado, ¿verdad? Y eso no es válido, porque no estarían haciendo nada de trabajo ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos el resultado. De manera que el campo eléctrico sería eso multiplicado por el resultado de la integral, que es 2 entre ρ cuadrado. Bueno, aquí me faltó el ρ cuadrado, ¿verdad? Ahí faltó un ρ cuadrado. Hay que anotarlo, ¿verdad? Entonces, el resultado final sería esto. Ahí falta un ρ. Porque ahí, ¿verdad? Aquí un ρ cuadrado. Se cancelaría esto y falta un ρ ahí. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, el campo eléctrico de una línea infinita, jóvenes, varía con 1 sobre ρ. Depende de 1 sobre ρ. O sea que a medida yo me alejo de la línea, el campo va disminuyendo. Eso es lo que me está diciendo el resultado. Y el campo solo tiene componente radial, componente en ρ. O sea que, ¿cómo puedo dibujar yo el campo de una línea? A ver. No olviden corregir ahí, ¿verdad? El resultado. ¿Cómo puedo dibujar yo el campo de una línea? El campo de una línea sería más o menos así, ¿ve? Líneas que comienzan en la varilla y terminan en el infinito. Todas nacen en la varilla y terminan en el infinito. ¿De acuerdo? A medida me alejo yo de la línea infinita, el campo va disminuyendo. ¿De acuerdo? Así lo podríamos representarlo de esa manera, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si tienen preguntas. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Vamos a revisar otro problema. Dijimos, ¿verdad?, que íbamos a resolver los problemas clásicos, como hacer el problema de la línea infinita, el plano infinito, ¿verdad? Entonces vamos a revisar el problema ahora del plano infinito, uniformemente cargado. Bien, entonces, tengo un plano con densidad superficial sigma, y sigma aquí, constante, descansa sobre el plano XY. Deseamos obtener el campo eléctrico en un punto de campo situado sobre el eje Z. Entonces, lo que tenemos es esto, ¿verdad? Un plano infinito que coincide con el plano XY. Y vamos a obtener el campo
en un punto sobre el eje Z. Un punto cualquiera sobre el eje Z. Aunque eso la verdad que no importa. El punto de campo puede estar donde sea. La verdad que eso no importa porque el plano es infinito. Donde sea que yo ponga un punto, ese punto va a tener infinita carga en todas las direcciones. ¿De acuerdo? Pero lo vamos a colocar en el eje Z porque eso me va a facilitar la integral, ¿verdad? Bien, entonces aquí está el plano con densidad superficial constante. ¿Cómo vamos a integrar esto? Pues lo que tenemos que emplear es la integral para una superficie. Vamos a colocar el punto de campo en el eje Z y vamos a medir los vectores de posición. Vamos a elegir un pequeño diferencial en el plano. Vamos a localizarlo con el vector R' y localizamos el punto de campo con el vector R. Y luego planteamos la integral. Vamos a ver, entonces, esta es la figura que nos da el libro. Tenemos el plano, ¿verdad? En el plano infinito que coincide con el plano XY. Tomamos un pequeño diferencial de carga de área D de A'. Desde el origen dibujamos los vectores de posición, el R', que localiza el elemento de carga, y R, que localiza el punto de campo P, donde queremos hallar el valor del campo, y el vector de posición relativa, que apunta de la carga al punto de campo. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de sistema de coordenadas voy a usar? Pues voy a usar sistema de coordenadas cartesianas. También puedo hacerlo en cilíndrica, ¿verdad? Se puede en ambos sistemas. Bueno, vamos a utilizar cartesiana, ¿verdad? La integral que tenemos que resolver es esta. Es la integral para una superficie cargada. No olviden que siempre en estas integrales hay que cambiar ese R unitario por R vector entre R magnitud. Por eso en el denominador me queda R cubo. R cubo. Esta densidad es constante, la podemos sacar, ¿verdad? Y el diferencial de área es una magnitud nada más. En cartesianas el diferencial de área sería d de x de y, ¿verdad? Bueno, entonces, los vectores de posición son estos. R tiene componente z nada más. Y R' tiene dos componentes en x y y. X', y'. X', y'. Recuerden que las cantidades primas son las que se van a integrar. Vamos a integrar en dos variables, en x y y. Bueno, entonces el vector de posición relativa sería este. Sustituyendo, ¿verdad? R menos R'. Ordenándolo sería así. X, Y, Z. La magnitud de este vector, ¿cómo la obtenemos? Con el teorema de Pitágoras, elevando al cuadrado cada componente y sacando la raíz. Ahí está la magnitud. Z, recuerden que Z aquí es una constante. Z es constante. Es la distancia al punto de campo. No está primada. Bueno, entonces esto lo vamos a sustituir en la integral. Y el diferencial de área, ¿verdad? El diferencial de área sería simple porque estamos en cartesianas. D de x', D de y. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Entonces, escribimos la integral. Como ven, la integral tiene tres componentes. X, Y, Z. Aquí también tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Por aquello de la simetría, que la simetría tiene que ver con la forma que tiene la distribución de carga. Es un plano infinito. Entonces van a haber componentes que se van a anular. ¿Qué componentes creen ustedes que se van a anular ahí?
¿Qué componentes serán 0? Porque no puede ser que todas las componentes sean diferentes de 0. Podrían ser las X y las Y. Sí, ¿verdad? Pero ¿por qué? Fíjense el intervalo de integración. El intervalo de integración es simétrico. Voy de menos infinito a más infinito. La integración en X y en Y son funciones impares. Son impares. ¿Por qué son impares? Fíjense bien, en X, la componente X es X' entre el denominador, pero el denominador no importa aquí porque el denominador, todas las variables del denominador están al cuadrado. De manera que al cambiarles el signo, no van a cambiar de signo. Si yo les pongo menos, no cambian de signo. Pero las variables del numerador están elevadas a la primer potencia, de manera que al cambiarles el signo, cambian de signo. Entonces, al cambiarle de signo a X, cambia de signo. Al cambiar de signo Y, también cambia de signo. O sea que son funciones impares. Z, no, porque Z es una constante. Así que no tenemos que hacer nada, es una constante. Entonces, en X y Y, las componentes X y Y se van a hacer 0. Porque el integrando es una función impar. Es una función impar. ¿Estamos? O visto de otra manera, si a ustedes les cuesta verlo así matemáticamente, ustedes pueden ver esto con dibujo, ¿verdad? Yo tengo el plano infinito. Imagínense que aquí está el eje Z. ¿ve? Aquí está el punto de campo P. Si ustedes estuviesen parados aquí en el punto de campo, si ustedes estuviesen aquí parados en el punto P, supongamos que este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, aquí está el origen. ¿Qué sucede? El punto de campo P, si ustedes observan a la derecha del punto de campo, van a tener igual cantidad de carga que a la izquierda. ¿De acuerdo? Y si observan delante de ustedes y detrás de ustedes, van a tener igual cantidad de carga. O sea que en todas direcciones el plano es infinito. A mi derecha y a mi izquierda hay igual carga que atrás y adelante. Entonces, ¿qué significa eso? Que la componente, vamos a ver, si yo cortara el plano por la mitad a lo largo del eje X, esta mitad es igual a esta otra mitad. Entonces, significa que la componente, va a haber una componente de campo en Y que va a cancelar a la otra componente de campo en Y, generada por las dos mitades. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa en X. Si yo corto el plano por mitad aquí, a lo largo del eje Y, esta mitad es igual a la otra mitad. Entonces, aquí voy a tener una componente en X que va a cancelar a la componente en X generada por la otra mitad del plano. Entonces, las componentes X y Y del plano desaparecen por simetría. ¿Estamos? La componente Z no desaparece porque el plano va a ejercer, quiero decir, el plano va a producir un campo que va a tener una dirección en Z, ya sea positiva o negativa. Eso va a depender del signo de la densidad de carga. Entonces, en este caso, la única componente de campo va a ser Z. Porque la componente X y Y se van a anular por simetría. ¿Estamos, jóvenes? Sí. Bien. Entonces, pero la forma más correcta de verlo es así, ¿verdad? Como funciones pares o impares. Entonces, aquí pueden ver ustedes, ¿ve? Tres integrales, x, y, z. Las componentes x y y desaparecen, ya que el integrando es una función impar, x' y y'. Es una función impar. Eso ya se los expliqué en el problema anterior. Agarran la función x. La función x es esta.
Si le cambian el signo a la X, esto cambia de signo. Aquí tenemos, miren. Olvídense del signo menos aquí, ¿verdad? Esta es la función en X. Esta es la función en X, cambiada de signo. Al cambiarle signo a la variable X, la función cambia de signo. Es impar. Entonces, ya con ese argumento ya sabemos, ¿verdad?, que la componente X y Y desaparece. Solo voy a integrar en Z. Entonces, la integración en Z quedaría así. La densidad de carga la sacamos, constante. Z también se puede sacar porque Z es constante. También se puede sacar. Y aquí, ¿en qué orden voy a integrar? Eso no importa. Da lo mismo si integro en X o en Y primero. Eso no importa. En algunos casos importa el orden de integración, ¿verdad? Pero en este caso no. Bueno, entonces, integrando primero en Y. Integramos primero en Y, ¿verdad? Dejamos por último la integración en X, entonces agarramos solo la integral en Y y la buscamos en las tablas. Para cuando ustedes van a buscar integrales en tablas, no olviden simplificar la integral, porque si no, no la van a encontrar, ¿verdad? Tienen que hacer, aquí van a integrar en Y, entonces X y Z son constantes. X y Z, X cuadrado más Z cuadrado es constante, entonces simplifican la integral y les queda esto. Esta integral la pueden buscar en tablas, pero es la misma integral que hicimos en el problema anterior. Yo ya sé que me va a dar esto. 2 entre a cuadrado. O sea que el resultado ya lo tenemos. Como les digo, ¿verdad? Ustedes tienen que buscar esto en las tablas y evaluarlo en los límites. Eso ya lo hicimos en el problema anterior, así que ya saben cómo hacerlo. El resultado sería esto. Entonces, hacemos por último la integral la integración en X, X'. Aquí este Z, hay que quitarlo de acá, ¿verdad? Hacemos la integral en X para que no les estorbe. Entonces, esta integral también una integral muy simple, se puede hacer con cambio de variable trigonométrico, la pueden buscar en las tablas. El resultado es esto, miren. Esta es la integral indefinida. Esta es la integral indefinida. Y la tenemos que evaluar de menos infinito a más infinito. Es una tangente inversa de X' entre Z. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hay que ver esos límites. ¿Qué nos dan esos límites? Son dos límites, miren. Cuando X' tiende a más infinito y cuando X' tiende a menos infinito. La tangente inversa. ¿Qué nos da eso? Si ustedes tienen calculadora, pueden ver el resultado, ¿verdad? Si tienen una calculadora programable. Y si no tienen una calculadora, pues pueden ver la gráfica de una tangente inversa, ¿verdad? La gráfica de la tangente tiene dos asíntotas horizontales. Tiene dos asíntotas en pi medios y en menos pi medios. Hay dos asíntotas ahí. Entonces, la gráfica de la tangente es así. ¿Qué sucede entonces? Cuando la tangente inversa se va a más infinito, cuando tiende a más infinito, o sea, se va a más infinito, ¿cuál es el límite? Es pi medios, ¿verdad? El límite aquí es pi medios. Y cuando tiende a menos infinito, el límite es menos pi medios. El denominador aquí no influye, ¿verdad? Porque z es una cantidad finita, es un valor finito. Z siempre es positivo, o sea, aquí estamos asumiendo, ¿verdad?, que el valor de z es positivo y que z es un valor finito.
muy pequeño comparado con el infinito, ¿verdad? Muy pequeño. Entonces, esos límites dan pi medios menos pi medios. O sea, sería pi medios menos pi medios. ¿Estamos, jóvenes? Entonces, así nos quedaría, miren. Pi medio más pi medios es pi, me queda pi sobre z, es el resultado lineal. Pi sobre z, entonces el resultado final hay que multiplicarlo por esto. Como ven ahí, z se va a cancelar, este z se cancela, y me queda esto. Estos resultados son muy importantes. De hecho, el problema de la línea infinita y el plano infinito hay que saberlo resolver de memoria. Hay problemas aquí que hay que aprendérselos, ¿verdad? No queda de otra. Hay que aprenderlos a resolver porque son problemas, son resultados que ustedes los van a seguir viendo en la clase todos los días, en 4.15. Van a ocupar este resultado del plano infinito, de la línea infinita, entonces son problemas que hay que saberlos hacer. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el resultado. Pero hay un problema, que este resultado no está general. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos el punto del campo encima del plano, o sea, para valores de z positivos. O sea que este campo solo es válido encima del plano, z positivo. Si lo quiero generalizar, tengo que escribirlo de otra forma. El resultado está bien, ¿verdad? Solo que no es general. Y como ven ustedes, ¿qué notan ustedes en este campo, jóvenes? ¿Qué notan ustedes aquí de extraño en este campo? Este campo tiene algo en especial. Comparado con el campo anterior de la línea, ¿qué es lo que tiene este campo de particular? Ajá. No, no dan con la respuesta. Ajá. ¿Qué es lo que ven aquí en este campo ustedes? Vamos a ver. Va en la dirección de Z. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el campo? ¿Qué es? ¿Qué tipo de campo es? Constante. Es constante, ¿verdad? Es un campo constante. Correcto, es constante. Es difícil obtener campos constantes, ¿verdad? En la naturaleza general no existen campos constantes. Los campos siempre son variables. Varían con la distancia siempre. Entonces, este campo es constante. Significa que las líneas de campo están igualmente separadas. Por ejemplo, si yo quiero dibujar un campo constante, las líneas tienen que estar igualmente separadas, tienen que ser paralelas. Por ejemplo, el campo de una carga puntual no es constante, es variable. Las líneas no están igualmente separadas. Miren, este es un campo variable. Si yo me alejo de la carga, el campo disminuye. Si me acerco, aumenta. Pero el campo de un plano es constante. En donde sea que yo me encuentre, el valor del campo es el mismo. ¿De acuerdo? Es constante. Entonces, si lo queremos generalizar, jóvenes, tenemos que ver, arriba del plano el valor de z es positivo. Entonces el resultado es el que acabamos de obtener, es esto, ¿verdad? Solo importa la densidad de carga entre 2 épsilon. No depende de la distancia. Aquí no hay ninguna variable aquí. ¿Qué pasa debajo del plano? Z es negativo. Entonces el resultado lo tengo que multiplicar por un menos.
claro que aquí influye el signo de la densidad, pero asumimos de que el signo, la densidad es positiva. Entonces, la pregunta aquí, la gran pregunta, ¿cómo juntamos estos dos resultados en uno solo? Hay que escribir un solo campo. Y esta es la forma de hacerlo. Hay que aprendérsela. Hay que aprenderse esta forma, miren. Esta es la forma correcta de escribir el campo de un plano infinito. Estas no. Estas solo son válidas en una región, arriba o abajo. Pero este es el resultado general. Entonces, ¿por qué incluimos este término entre paréntesis? Z entre el valor absoluto de Z. Eso que está entre paréntesis siempre vale 1 o menos 1. Siempre vale 1 o menos 1. De manera que no estamos alterando nada, porque estamos multiplicando por 1 o menos 1. Por eso se le pone abajo el valor absoluto de Z. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy encima del plano, imagínense que este es el plano. Este es el eje Z. Si yo estoy encima del plano, el valor absoluto de Z es positivo porque Z es positivo. Y si estoy abajo, Z es negativo, entonces me queda menos 1. ¿De acuerdo? O sea, encima del plano, el campo es este. Debajo del plano, el campo es este. Porque el valor absoluto de Z me va a controlar el signo. ¿Estamos? Entonces, este resultado es el que hay que tener en cuenta. ¿Por qué Z? ¿Por qué no X o Y? Bueno, porque el plano yace sobre el plano XY. Si el plano infinito estuviese en el plano ZX, entonces aquí sería Y. Si el plano estuviese en el plano ZX, ZY quiero decir, aquí sería X entre valor absoluto de X. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos el resultado general. Ahora, si la densidad, sigma, fuese negativa, eso le cambia por completo el signo al campo, ¿verdad? Ya para finalizar, fíjense bien, es importante siempre dibujar las líneas de campo. ¿Cómo luce el campo de un plano infinito? Este es el plano infinito, con densidad positiva. El campo es uniforme, las líneas están igualmente separadas. Encima, el campo se aleja del plano y debajo también. O sea, el plano infinito, cuando está cargado positivo, las líneas nacen en el plano y mueren en el infinito. Pero el campo es uniforme. ¿Qué pasa si le cambio el signo al plano? Si le cambio el signo a la carga, pasaría lo contrario. Ahora las líneas apuntarían hacia el plano. Las líneas mueren en el plano, nacen en el infinito y mueren en el plano. Si la densidad fuese negativa. ¿Estamos? En la naturaleza no existen campos así, ¿verdad? Campos uniformes, porque planos infinitos no hay en la naturaleza. Esto es una idealización, ¿verdad? ¿Estamos, joven? Sí. Bueno, entonces, vamos a dejarlo el día de hoy por aquí, ¿verdad? Vamos a quedarnos aquí en la clase de hoy. Traten de ir repasando estos problemas, ¿verdad? Hay que aprenderse a estos problemas, hay que aprendérselos. El problema de la esfera, el problema del plano, de la línea, hay que saberlos hacer. Porque si lo saben hacer ustedes de memoria, ustedes lo demás lo van a sentir fácil, ¿verdad? Todos los demás problemas. Bueno, entonces, vamos a dejarlo por aquí la clase de hoy. Nos vemos mañana. No sé si tienen preguntas.